Vamos a conversar con el vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ellos están empapados y están lógicamente en contra, y me imagino deben hacer la campaña en contra de que realmente en la consulta popular no gane el sí, sino que a lo mejor debe ganar el no. Doctor Roberto Aspiazu, Jorge Villa de Nueva Primavera 90.1, el pueblo quiere saber, les saluda. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge, a su orden. Realmente como Cámara, como ciudadanos, estamos en la postura por el no. Es una consulta extemporánea que data de 10 años a la fecha. La pregunta propiamente no ha sido ni siquiera actualizada para reflejar cuál es la realidad en el territorio, en el sentido que el petróleo no está en el subsuelo, sino que ya ha venido saliendo a la superficie desde hace 6 o 7 años y viene siendo explotado. Así que hay una serie de circunstancias que podemos comentar el por qué no en el voto de la consulta popular. Así es, estimado Roberto. Claro, no sabemos que un grupo de ecologistas, aparentemente que inclusive los pueblos ancestrales que se sienten con todo el derecho, han manifestado que ni siquiera le conocen ni saben de qué se trata porque ellos no saben. Y va a darse una consulta popular. ¿Y en qué va a perjudicar esto, estimado Roberto? ¿En qué va a perjudicar tanto al Estado? Porque va a dejar de recibir alrededor de 1.600 millones, se estima que va a dejar de percibir anualmente el Estado, y aparte de que también tendrán que indemnizar, me imagino, y desmontar especialmente toda esa maquinaria que está ahí, y luego, no sé, para poder mejorar el ambiente, todo esto que ustedes están promoviendo, el no, puede darnos que el pueblo conozca realmente cuáles son lo que puede pasar después de la consulta popular si que realmente gana el sí, doctor Aspiazu. Lo primero, Jorge, recordar que esta consulta fue planteada hace 10 años, cuando se cayó la iniciativa Yasuní, que se suponía iba a recordar. Antes de que se inicie la explotación petrolera, ¿no es verdad? Sí, esa es la historia, porque es muy importante para efectos del análisis. Entonces, cuando sucede eso, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional toma la decisión de permitir el desarrollo del campo ITT Bloque 43, que por entonces pues se conocía de que existían las reservas, pero no habían sido explotadas, más allá de que este campo fue de alguna manera descubierto por la Shell en el año 1947. De manera tal que este es un tema muy importante. A partir de ese momento, la resolución de la Asamblea, se desarrolla una serie de compromisos por parte de Petroecuador, empresa estatal, que quedó encargada precisamente de hacer tal desarrollo con terceros para efectos de coadyuvar en cuanto tiene que ver con la extracción del petróleo. Y resulta que 10 años después, cuando se ha generado toda una relación de tipo contractual con terceros, resulta de que queremos traer la ley a 10 años atrás y desconocer lo que desde entonces se ha venido de alguna manera formulando en perjuicio, naturalmente, de quienes han confiado en la institucionalidad del Estado. Es decir, finalmente la Corte Constitucional termina desconociendo una resolución de la Asamblea Nacional de hace 10 años. Creo que es un punto de partida para entender un poco lo que está en el fondo. Respecto a la pérdida, de acuerdo a cifras del año pasado, una producción de poco más de 18 millones de barriles a un precio promedio de $82. Eso significó, descontando los costos de producción por 328 millones de dólares, poco más de 1.200 millones de dólares. Eso es lo que le significó al erario nacional. Eso representa poco más de un punto del Producto Interno Bruto al año, de manera tal que no es una cifra que fácilmente se pueda compensar, salvo con nuevos impuestos o disminuyendo el subsidio a las gasolinas o diésel, de manera tal de que es una situación bastante complicada. De otra parte, ya se ha invertido en el campo por parte de Petroecuador 1.900 millones de dólares que están siendo amortizados porque buena parte de eso todavía es deuda. Es decir, esto es prácticamente por efectos de tener un referente el Metro de Quito. De otra parte, hay compromisos con terceros por 1.170 millones de dólares. Es decir, el día de mañana, si se apaga el campo ITT, bloque 43,
el Estado ecuatoriano va a tener que indemnizar a 51 compañías nacionales y extranjeras por un valor equivalente debido a que hay contratos de por medio, compromisos de carácter legal, de forma tal que aquí hay una serie de problemas. Lo último, antes de continuar con el diálogo, hay que tener presente que la única zona de intervención en Campo ITT, bloque 43, representa en total 80 hectáreas, frente a un parque nacional Yasuní de más de 1 millón de hectáreas. Entonces, cuando usted mira el plano desde arriba, apenas es un puntito. Entonces, yo creo que este tema ha sido amplificado, exagerado, y no se toma en cuenta que finalmente es un campo que está operando con licencias ambientales rigurosas y que hay mucha escrupulosidad respecto a los controles correspondientes. Estimado Roberto, claro, ¿a qué cree que se debe de que la Corte Constitucional dio luz verde para acceder a la consulta popular por estos grupos ecologistas que siempre han venido buscando, supuestamente que están defendiendo la naturaleza? ¿Es de carácter político? No entendemos la razón, porque si ya se permitió, rompiendo inclusive algunas normas, digamos, para que se da luz verde, porque cuando la Asamblea dio paso para que se explote el ITT, se sobreentiende que todo esto se analizó al respecto y se permitió que se comience a explotar. ¿Cómo es que ahora, después de 10 años, se quiere dar pie atrás? Y bueno, se puede la ley también hacer retroactiva. Eso es lo que no entiendo, no tengo muy claro, estimado Roberto. Mire, la Corte Constitucional se ha convertido en una asamblea alterna, pero en la práctica, como he venido manifestando, al dar paso a la consulta popular, desconoció una resolución de carácter extraordinario por parte de la Asamblea Nacional, de forma tal que el día de mañana podrían quedar sujetos a responsabilidad política por este paso que han dado, desconociendo, como decía, la legislación ecuatoriana que se había venido desarrollando de alguna manera durante estos 10 años en lo que tiene que ver con relaciones contractuales establecidas con terceros, de forma tal de que hoy por hoy nos vemos abocados a estas circunstancias. Yo creo que el problema de fondo es que hay una mayoría en la Corte Constitucional que es proambientalista y que llegó, por lo menos 3 de los magistrados que fueron objeto de la renovación hace poco más de un año, usted recordará, pues alineados con esta posición, y desde luego han dado paso en un muy mal momento esta consulta popular, porque imagínense, se va a interponer con las elecciones generales, entonces el espacio mismo del debate resulta muy reducido, muy corto, y eso impide en un momento determinado que vayamos hacia una consulta informada, porque la propia gente no está inteligenciada correctamente de cuáles son las implicaciones, porque definitivamente no era el momento para llevar a cabo un debate que ni siquiera se ha venido sosteniendo desde hace 10 años. Este tema estaba olvidado, no estaba en la agenda nacional siquiera, y de repente, de sopetón, los magistrados de mayoría de la Corte Constitucional deciden que sí, que hay que darle paso porque se cometió una injusticia hace 10 años al no calificar la consulta, pero desde luego el contexto histórico ha cambiado radicalmente desde entonces, de forma tal que a mí me parece que este es un paso en falso, porque adicionalmente la Corte Constitucional tiene que ver el interés general dentro de un contexto, no únicamente una aplicación rigurosa de la ley. Desde luego están para eso, pero no pueden hacer ajenos respecto, por ejemplo, a esto que estamos comentando de las consecuencias de que se está retrotrayendo la ley, lo cual pues contraviene un precepto elemental de cualquier norma internacional, y no se diga las constituciones no solo del Ecuador, sino de muchos otros países, de manera tal de que me parece que de parte de ellos ha sido una irresponsabilidad hacerlo, ha sido un paso en falso, y naturalmente comprometen a toda la sociedad ecuatoriana en esta discusión a destiempo. Bien, estamos conversando con Roberto Azpiazu. Él es vicepresidente de la Cámara de Energía del Estado. ¿Qué consecuencias, cuánto le va a costar al Estado, que debe conocer el pueblo ecuatoriano, si es que realmente, digamos, gana el sí, y lógicamente que dejaría de explotar estos campos petroleros, estimado Roberto? Eso es importante que conozca. ¿Y por qué ustedes, digamos, están también al mismo tiempo en contra justamente de esto, para que la ciudadanía conozca y a lo mejor votan por el no, que es lo que se quisiera, para que
no tenga que el Estado, porque esto no es la primera vez, cuántas veces han dictado ciertas leyes y el Estado termina pagando miles de millones de dólares que no tiene dinero para indemnizar. La economía nacional es como un ecosistema y de una forma u otra, Bloque 43, Campo ITT es una parte importante. Ecuador sigue siendo un país petrolero, más allá de que los ecologistas ahora dicen de que el petróleo se acaba en 2027. Eso no corresponde a la realidad. Todo va a depender de que se haga la inversión en nuevos pozos, obviamente en la adopción de tecnologías de punta, para efectos de mejorar la producción. ¿Ecuador puede llegar a producir 1 millón de barriles? Sí, fue un postulado de este gobierno que lamentablemente no se ha cumplido, pero para tener un referente, nosotros como país tenemos el doble de reservas probadas que Colombia, y en definitiva nosotros estamos produciendo poco menos de 500.000 barriles y ellos están produciendo 800.000. Esto solo para tener un referente. Es decir, todavía hay una riqueza en el subsuelo que debe ser aprovechada, sobre todo si en la superficie pues hay mucha pobreza, que de una manera u otra esos recursos sirven para que el Estado trate de cumplir con sus compromisos derivados de la Constitución respecto a la prestación de servicios básicos, sobre todo a la población más desprotegida que necesita de ese soporte. Y destacar también que en el caso del bloque 43 Campo ITT, finalmente Petroecuador tiene suscritos con las comunidades indígenas de la zona acuerdos para efectos de dotación de servicios básicos, educación, agua potable, electrificación, infraestructura básica, que de alguna manera permite que la falta de presencia del Estado ecuatoriano en esa zona pues de alguna manera se cumpla y desde ese punto de vista mejore la condición de vida de estas comunidades, al punto de destacar que hace 15 días hubo una reunión, una asamblea general de 10 comunidades boranis, 16 quechuas que viven en las inmediaciones, en el perímetro donde se hace el desarrollo, y la votación fue unánime en favor del no en la consulta popular, porque finalmente la mayor parte de cabezas de familia trabajan en la actividad petrolera directa o indirectamente con Petroecuador, es decir, también con las empresas privadas que prestan servicios para coadyuvar efectos de la explotación del campo. Entonces, hay también un tema de carácter social que tiene que ser tomado en cuenta. Se estima que alrededor de 50.000 personas en la provincia de Orellana principalmente dependen de esta actividad, directa o indirectamente, y obtienen su ingreso a través de la multiplicidad de actividades relacionadas, de suministro, de distintos tipos de productos, de logística de transporte, etcétera, etcétera, de forma tal que creo que es muy importante que el elector tenga una visión panorámica, amplia de todo lo que está en juego. Bien, para concretar la entrevista, estimado Roberto, ¿cuánto le costaría, cuánto dejaría de percibir el Estado, por un lado, y por otro lado, cuánto le costaría la indemnización? Porque se presume que tienen que cerrar los pozos, totalmente eso, porque no van a dejar ahí como está este momento. Sí, la resolución de la Corte Constitucional establece que en caso de ganar el sí, tendría que levantarse todas esas instalaciones que se han venido desarrollando a lo largo de este año, que han supuesto, como mencionaba, una inversión de 1.900 millones de dólares y además invertir adicionalmente otros 460 millones de dólares para tal efecto, con la particularidad de que han fijado que eso tendría que cumplirse un año y se requiere no menos sino de 3 o 4 años para hacerlo, lo cual no hace sentido porque ya de una manera u otra el impacto se ha dado, desde luego de una forma acotada, porque de acuerdo a los monitoreos no se ha perdido ni una especie animal o vegetal, de forma tal de que es importante que esto se conozca también, que no se está haciendo una explotación petrolera al estilo de los años 70 u 80 del siglo pasado, cuando todavía no se aplicaba tecnología de punta en lo que tiene que ver con la preservación de la naturaleza en el caso de una intervención de este tipo.
de manera tal que creo que es muy importante también trasladar el mensaje de que hay 96 países productores del mundo, de petróleo en el mundo. Y de estos, ninguno se está proponiendo, menos aún a través de una consulta popular, dejar una riqueza de esta naturaleza en el subsuelo. Se estima que en el campo ITT, bloque 43, hay una reserva entre 16.000 y 27.000 millones de dólares por recuperar. Naturalmente, creo que es fácil tomar conciencia alrededor del impacto social, económico que esto tiene. Y no solamente eso, sino que en términos de impacto ambiental, la huella de América Latina no es sino a nivel global 4% y la de Ecuador 0.3% en lo que se refiere a estas emisiones. La pregunta es por qué nos planteamos nosotros, que somos productores marginales, hacer un sacrificio de esta naturaleza, cuando ningún otro país se lo está proponiendo, menos aún las potencias que son más contaminantes como Estados Unidos y China, que producen más de 20 millones de barriles al día, y desde luego no están con este escrúpulo ambientalista de decir dejemos nuestras reservas en el subsuelo, porque obviamente las van a continuar explotando sin parpadear. Bien, hemos conversado, gracias estimado Roberto. Esto es importante por lo que está bien, ustedes están en una campaña a través de la Cámara de Energía del Ecuador por el no, porque va a ser sumamente perjudicial para el Ecuador. ¿Qué les puedes decir últimamente a la ciudadanía, Roberto? Que se informen y que voten a conciencia y que no se dejen engañar, porque la consulta es tramposa, es una pregunta de hace 10 años, ni siquiera refleja la realidad del 2023, es decir, por lo menos han debido tener los magistrados de la Corte Constitucional el escrúpulo de que en la redacción de la pregunta se explicite debidamente que eso ya está siendo explotado y que está generando un beneficio al Estado ecuatoriano. Y sobre la base de esa premisa tomar una decisión si esa explotación continúa o no. Pero eso no se lo hizo, de forma tal que estamos caminando hacia una consulta desinformada y engañosa. Por eso tienen que votar no la ciudadanía. Es correcto, hay que votar no en la consulta popular.